doctor Carlos Estarelas Velázquez, experto en temas internacionales, de Derecho Internacional, quien nos acompaña a vía Zoom. Doctor Estarelas, qué gusto poder saludarle. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo está, Walter? Es un gusto saludarlo. Doctor, pues nos fuimos a dormir con la novedad de este, yo no diría gran escape, pero sí polémica noticia relacionada con que María de los Ángeles Duarte resulta que tenía la llave para poder salir de la embajada argentina en Quito. Nada raro será que ahora se conozca que entraba y salía las veces que quería, porque con la facilidad con la que se ha ido, ¿qué podemos pensar, doctor? Pero aquí la responsabilidad no es acaso compartida, es decir, no solo de la embajada argentina, sino también de quienes deberían de haberle dado la custodia respectiva, como se hizo con Julian Assange allá en Londres cuando él estaba en la embajada ecuatoriana. Sí, Walter, yo coincido con usted que esto no es un gran escape. En primer lugar, cuando alguien se asila, aunque yo no estaba de acuerdo con el asilo de la señora Duarte, porque ella había sido sancionada, digamos, en un juicio, por lo tanto no se podía asilar, pero Argentina le concedió el asilo. Se firman documentos por parte de la embajada que la va a proteger y por parte de la persona que se asila, diciendo que no puede comunicarse con la prensa, una serie de requisitos. En esos documentos se dice que si va a desistir del asilo, tendrá que hacerlo por escrito. Es decir, Walter, todo está arreglado. Y la señora Duarte estaba en la casa del embajador argentino. Entonces, es imposible que haya desaparecido, digamos, por arte de magia. Pero usted señala algo que también es importante en el análisis. Toda embajada tiene policías y seguridad fuera de la embajada. Es decir, la señora Duarte no salió por la ventana, salió por la puerta. Y obviamente la policía debió haberse percatado de esa salida. Entonces hay muchas incógnitas que deben de despejarse, porque esto de aquí es terrible, como una persona asilada desaparece, entre comillas, por arte de magia. Para mí es tan grave como que si hubieran dicho que alguien entró a la embajada así porque sí y le hizo algo también a la ministra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo quedan las relaciones entre ambos países, doctor? Que de por sí, por este caso, en algún tiempo pues ya hubo ciertos roces internacionales y posibles resquebrajamientos. Bueno, Walter, grave. La Cancillería tendrá que convocar al embajador argentino para que el embajador argentino explique, digamos, esa huida o cómo desapareció. Y yo creo que de no ser clara esa explicación, lo mínimo que se podría es declarar persona no grata al embajador argentino por mentirle al Ecuador. Entonces habrá que esperar qué le dice el embajador argentino al viceministro de Relaciones Exteriores, al embajador Vallas, pues ha sido convocado a la Cancillería. De acuerdo a esa explicación, el gobierno ecuatoriano tendrá que tomar una resolución. ¿Es tan fácil que la señora Duarte pueda salir del país tomando en cuenta que tiene una condena de 8 años sobre ella? Deduzco yo que habían alertas en las fronteras a pesar de que se sabía que ella estaba dentro de la embajada de Argentina. Mire, Walter, en el Ecuador cualquier cosa puede ocurrir. Digamos, no hay controles. No sería nada raro que la señora Duarte haya salido del país, esté en Venezuela, esté en México, pero eso es grave, y muy grave, y ahí el gobierno tendría que también explicarnos cómo salió. Entonces, en estos días habrá, en primer lugar, que esperar la explicación del embajador argentino, y habrá que detectar dónde está la señora Duarte. Siendo la ex ministra una persona sobre quien pesa una condena de 8 años, es muy sencillo, o sea, es a nivel internacional, quiero decir, doctor, que cualquier país la acoja, puede ser, como usted lo ha dicho, Venezuela, México, Bolivia o la misma Argentina, que sabemos que también patean con la izquierda.
digamos, no podría, no debería, ella está sancionada, digamos, en un juicio, pero habrá que ver qué ha ocurrido. Usted sabe que esos gobiernos no se manejan por los principios de derecho, sino por ideologías políticas. También podría ir a Nicaragua, digamos. Oh. En todo caso, habrá que esperar qué sucede, y lo fundamental, Walter, es la explicación del embajador argentino de cómo se le desapareció en la casa. Entonces, en estos días, me imagino yo, irán saliendo todas estas inquietudes que nosotros nos preguntamos ahorita, ¿cómo salió? Digamos, ella no es el gato volador para desaparecerlo. Habrá que esperar. Y sobre todo porque al ser una casa, o sea, el consulado argentino seguramente pues deben tener cámaras de seguridad, que espero no digan como cuando aquí ocurre un asalto, es que justo las cámaras estaban dañadas en ese lapso. Pues estaban en reparación. Esa es la explicación que el embajador argentino tiene que dar. Y esto se da, Walter, porque el gobierno ecuatoriano se negó a concederle el salvoconducto. El canciller se negó porque decía, ¿cómo le puedo dar un salvoconducto a alguien que es sentenciada por la justicia? En todo caso, esperemos cuál es la explicación del embajador argentino. Sin embargo, ya hay muchas hipótesis en redes sociales, doctor, que hablan de una coincidencia con esto de que la Asamblea Nacional el día de hoy pretende desclasificar algunos documentos dentro de las investigaciones que se siguen en el caso Encuentro y en el caso León de Troya, y que pues aparentemente, o por lo menos en redes sociales, ya se habla de que habría un canje, un acuerdo político ahí por debajo de la mesa, como dice Luis Miguel, a fin de que las cosas se vayan calmando. Sería lamentable, pero esto se da en política. Esto sería una coincidencia en Pascuales, que no hay un problema, digamos. Porque la señora Duarte sale, el embajador no se da ni siquiera por aludido, la policía que está afuera no actúa. Habrá que ver, en política todo puede ocurrir. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre será muy oportuno poder conversar con un experto en Derecho Internacional como lo es usted. Siempre bienvenido a Digital Noticias. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Un abrazo del doctor Carlos Estarela Velázquez, quien ha estado con nosotros para analizar este tema que, vaya, va a dar mucho que hablar. El escape de María de los Ángeles Duarte, ex ministra del Correísmo de la Embajada Argentina, en donde se encontraba asilada en la ciudad de Quito. Estamos llegando aquí a la parte final, pero no sin antes, para los que